Vamos a ver un ejemplo de tablas de frecuencias con datos continuos agrupados en intervalos. Nuestro ejemplo va a ser que se va a preguntar a 10 niños su altura en centímetros y se anotan los resultados. Vamos a confeccionar la tabla de frecuencias. Lo primero, la primera columna que vamos a tener son los intervalos. Nos damos cuenta que de los 10 datos ninguno es igual, con lo cual representar 10 datos o 20 datos o 100 datos individualmente sería imposible, por lo menos ineficaz. Lo que vamos a hacer es ver cómo lo vamos a distribuir estos datos en intervalos. Entonces, lo primero que vemos es que el dato más pequeño que tenemos es de 140 centímetros y el dato más grande es de 154 centímetros. Lo que vamos a establecer entonces es que vamos a empezar nuestros intervalos en 140 centímetros y vamos a tener dichos intervalos con una amplitud de 5 centímetros, es decir, vamos a ir de 5 en 5. De esta forma tendríamos el primer intervalo de 140 a 145, el segundo intervalo de 145 a 150 y el último de 150 a 155 centímetros. Si os dais cuenta, en los extremos de la izquierda, es decir, los más pequeños de los intervalos, tenemos un corchete y en los otros tenemos un paréntesis. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos intervalos, la nomenclatura diferencia los corchetes de los paréntesis porque los corchetes incluyen al número que encierran y los paréntesis no. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo el 145 y aquí en los intervalos tengo dos intervalos donde está el 145. No puedo contar dicho dato dos veces, tengo que decidir en cuál de los intervalos lo cuento. Con lo cual, establezco que quiero que el primer extremo del intervalo sea el que contenga dicho extremo y el segundo extremo del intervalo no lo va a contener. Es decir, para contar el 145 lo voy a contar en este intervalo que lo contiene y no lo voy a contar en este intervalo que no lo contiene. Una vez establecidos ya los intervalos, vamos a calcular la marca de clase. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a utilizar la tabla de frecuencias para calcular ciertos parámetros estadísticos, no puedo calcular dichos parámetros a través de intervalos, sino que necesito un número que identifique a cada uno de esos intervalos. Y eso sería la marca de clase. La marca de clase va a ser el valor medio de cada intervalo. Es decir, vamos a hallar el punto medio de los extremos de cada intervalo. ¿Cómo lo haremos? Pues sumamos los extremos y los dividimos entre 2, es decir, 140 más 145 entre 2. Esta marca de clase sería 142,5. Hacemos lo mismo en todos los intervalos. 145 más 150 entre 2, 147,5. Y por último, 150 más 155 entre 2 sería 152,5. Estas serían nuestras marcas de clase. Como en la tabla de frecuencias de datos aislados, hallamos la frecuencia absoluta, que es ver cuántos de mis datos están en cada uno de los intervalos. Vamos a ir intervalo por intervalo, ¿vale? Contamos que en el intervalo entre 140 y 145 centímetros tenemos dos datos, el que mide 142 y el que mide 140. En el intervalo entre 145 y 150 tenemos tres datos, 145 centímetros, 149 centímetros y 148 centímetros. Y en el de 150 a 155 tenemos 5 datos, el de 154 centímetros, 150, 151, 153 y 152. Si sumamos las frecuencias absolutas, obtenemos el número total de datos, que es 10. Ahora hallamos la frecuencia absoluta acumulada sumando las distintas frecuencias. Es decir, primero tenemos 2, le sumamos 3 y ya llevamos 5 datos, le sumamos 5 y ya llevamos 10 datos, coincidiendo el último valor de la frecuencia acumulada con el número total de datos. La frecuencia relativa me vuelve a comparar la frecuencia absoluta comparada con el número total de datos, es decir, dividimos cada frecuencia absoluta entre 10, que es el número total de datos. 2 entre 10, 0,2, 3 entre 10, 0,3 y 5 entre 10, 0,5. Si sumamos
todas las frecuencias absolutas, relativas, obtenemos la unidad 10 entre 10. La frecuencia relativa acumulada la obtenemos del mismo modo sumando sucesivamente las frecuencias relativas que ya tenemos. 0,2, le sumamos 0,3, llevamos 0,5 más 0,5, 1. Comprobamos de nuevo que la frecuencia relativa acumulada del último dato coincide con la unidad. Entonces, esta sería la tabla de frecuencia para mi ejemplo de datos continuos o agrupados en intervalos, y al igual que la tabla que vimos para datos aislados, con esta tabla de frecuencia puedo obtener parámetros estadísticos de mi estudio estadístico y representar los datos en gráficas. En este caso, con la frecuencia absoluta y los datos, podemos obtener los diagramas, no los diagramas de barras como en los datos aislados, sino lo que se denomina histograma, porque al estar los datos no aislados, sino en intervalos, las barras del diagrama de barras se van a juntar obteniendo el histograma. Del mismo modo, como en datos aislados, con la frecuencia relativa hallamos los porcentajes y podremos representar los datos en un diagrama de sectores.